Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. En estos momentos vivimos momentos complejos, pero estamos convencidos de que debemos aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Joaquín Pinto. Trabajo como coordinador de posgrados en la Dirección de Especializaciones en la Universidad del Norte y el día de hoy nos acompaña nuestra conferencista Betsaida Méndez, quien desarrollará el webinar Cómo gerenciar proyectos en momentos de crisis. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestra conferencista invitada Betsaida Méndez, quien cuenta con certificación PMP del PMI, cuenta con certificado en estimación profesional por parte de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, también es magíster en gerencia de la construcción y tiene el título de ingeniera civil. Durante el desarrollo del webinar, ustedes podrán realizar vía chat todas las preguntas que deseen, las cuales serán respondidas por nuestra conferencista al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestra invitada, les recordamos que este webinar es patrocinado por los programas de Diseño y Evaluación de Proyectos y Gerencia de Proyectos. Les recordamos que las inscripciones se encuentran abiertas en este momento y si desean más información de alguno de estos programas, pueden contactarse conmigo a través del correo jjpinto@uninorte.edu.co o pueden también escribir en el chat y yo con mucho gusto los estaré contactando para brindarles mayor información. Betsaida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra para dar inicio a este webinar. Buenas noches a todos. Joaquín, muchísimas gracias por esa introducción y sin mayor contratiempo, vamos a comenzar con el webinar de la noche de hoy, que es cómo gerenciar proyectos o cómo gerenciar exactamente proyectos en momentos de crisis. El foco central de esta presentación será reconocer un poco las habilidades y conocimientos que deben tener las personas que están frente a los proyectos, como directores de proyectos o líderes funcionales, para poder enfrentar estos momentos de crisis en diversos proyectos, ya sea cual sea el sector o la industria. No importa si somos un proyecto que está enfocado con una manera de gestionarlo tradicional, por decirlo de alguna manera, es decir, predictiva, o si es un proyecto que está enfocado de manera adaptativa. Las crisis las vamos a ver en cualquier tipo de proyecto, en cualquier enfoque, en cualquier sector y en cualquier industria. Entonces, este es un webinar bastante amplio. Las técnicas y metodologías específicas para gestionar proyectos sí depende un poco del enfoque del mismo, pero las crisis tienen unas características muy particulares, que todos los que estamos en proyectos debemos aprender a reconocerlas y debemos tener las habilidades y conocimientos específicos para poder atacarlas de manera expedita. Un poquito lo que nos dicen los números en la crisis que estamos viviendo en este momento, pues todos la conocemos. La crisis en este momento es la crisis del COVID-19 y algunas estadísticas que se están manejando en este momento. Por ejemplo, el valor de la producción de la construcción en México cayó un 19%. Desde el mes de febrero hasta el 28 de junio, que es la noticia. El Producto Interno Bruto en Chile cayó el 15.3% en el quinto mes, es decir, en el mes de mayo del 2020. Y acá en Colombia, por lo que llevamos de año y por la causa raíz de la pandemia, los sectores que más desaceleran son el comercio en 11.2% y la construcción en 16.1%. Eso es acá en Colombia. Vamos a ver una cantidad de estadísticas, una cantidad de números que nos prueban cómo las crisis, tanto estadales, gubernamentales como globales, como lo que estamos viviendo en este momento, afectan los proyectos. Una de las características principales de la crisis que debemos tener muy en cuenta es que la crisis no es aislada, ¿sí? No podemos tratar un proyecto en un momento de crisis sin verificar el negocio. Generalmente una crisis es global,
a la organización. Solo pequeños aspectos que impacten un proyecto, por ejemplo, que el cliente contratante sea el que esté en crisis y sea un proyecto el que tengamos con ese cliente, entonces pudiéramos ver esa crisis de manera aislada. Sin embargo, los proyectos siempre tienen que estar unidos a la planificación estratégica del negocio. Entonces, de alguna manera, el negocio se verá impactado si hay un proyecto único que está en crisis. Pero la principal característica de un momento de crisis es que no solo afectará a los proyectos, sino que debemos ver en un rango más amplio al negocio, porque va a afectar con gran probabilidad la operación del negocio. Entonces, para entrar un poquito ya en materia de nuestro webinar, exactamente qué es gestión de crisis. Gestión de crisis es un proceso, así como estamos acostumbrados a los que trabajamos en proyectos a tratar la gestión de proyectos como un proceso macro, como un proceso global para administrar recursos y liderar factores humanos para tratar de obtener un objetivo específico de ese proyecto. La gestión de crisis también es un proceso. Sin embargo, es un proceso que atañe o trata de enfrentar o manejar eventos disruptivos, ¿sí? O eventos inesperados que en su mayoría causen un impacto muy negativo en el proyecto. Y así como lo dije anteriormente, en el negocio. Aun cuando nosotros estemos pensando en gestión de proyectos, debemos mirar un poquito más ampliamente en la vista del negocio, ¿sí? Porque la crisis lo va a afectar. Entonces, esos eventos disruptivos y esos eventos inesperados que nos van a causar un impacto muy negativo en el proyecto es lo que la gestión de crisis va a tratar de manejar, de enfrentar. Las crisis tienen aspectos que nosotros debemos empezar a reconocer y no debemos confinar o no debemos equivocarnos en identificarlos en otros renglones. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la esencia de una crisis? Tiene tres aspectos fundamentales, los que vemos en este momento en la pantalla. Las crisis tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Está equivocada la manera de pensar y decir que las crisis tienen una probabilidad de ocurrencia baja. Lo que las buenas prácticas nos indican es que las crisis tienen alta probabilidad de ocurrencia y va a depender de muchas características. Por ejemplo, si el proyecto lo estamos desarrollando en una economía, en un contexto altamente volátil, altamente inflacionario, donde haya cambios en políticas, cambios tributarios, cambios en economía, muy probablemente haya un momento de crisis, que es una crisis externa, pero que va a impactar de manera negativa, muy probablemente, ese proyecto. Entonces, las crisis tienen una alta probabilidad, así como cuando decimos que en la gestión de proyectos, lo único seguro en los proyectos son los cambios. No es tan seguro atravesar un momento de crisis en un proyecto, pero tiene una alta probabilidad de ocurrencia dependiendo del contexto donde nos estemos manejando. Los factores raíces. Las crisis, así como los riesgos, tienen un factor de causa raíz, ¿sí? La crisis, y viene muy unida con el tercer elemento para poder reconocer una crisis en proyectos o en negocios. Las crisis no son accidentales, las produce un evento y ese evento es la causa raíz. Por lo tanto, a nosotros al identificar o ir monitoreando de alguna manera esas posibles causas raíces, podemos estar preparados ante una posible crisis en nuestro proyecto. Entonces, alta probabilidad de ocurrencia, tiene factores raíces, tiene causas raíces, por lo tanto, no es accidental. A menos que sea, por ejemplo, un caso de fuerza mayor. Un desastre natural son los que generalmente entran en ese aspecto de accidentalidad. La gestión de crisis, así como la gestión de proyectos, tiene un proceso.
¿sí? Tiene un ciclo de proceso muy específico. Lo vamos a ver relativamente superficial. Entonces, este proceso de la gestión de crisis, el primer paso es una preparación, ¿sí? La gestión de crisis conlleva una preparación para la crisis, así como la gestión de riesgos lleva una planificación y conlleva una identificación de los posibles riesgos. La gestión de riesgos conlleva una preparación inicial. Esta etapa, este subproceso del proceso completo de la gestión de crisis nos da los pasos, metodologías, técnicas, entradas y salidas que debemos tener para poder estudiar, entender y analizar una posible crisis que afecte el proyecto. Entonces, el primer subproceso es la preparación. En esta preparación es donde colocamos o instauramos el plan de gestión de crisis. El segundo subproceso es la anticipación y la identificación de los elementos de la crisis, es decir, de su causa raíz. Generalmente las crisis se dividen, o las causas raíces de las crisis se dividen en dos grandes grupos: causas externas al proyecto y a la organización y causas internas al proyecto y a la organización. Debemos identificar esta causa raíz y debemos identificar en qué grupo está, porque dependiendo del grupo nosotros vamos a poder actuar directamente en esa causa o vamos a poder mitigar de alguna manera esa causa de esa crisis. Entonces, en la anticipación y en la identificación de las posibles causas raíces y cuáles son las crisis que pudiera generarse. El tercer subproceso es el análisis y la evaluación, ¿sí?, de esta crisis. Una vez la crisis se instaura o se manifiesta en el proyecto, en la organización, en el contexto del proyecto, en el país o a nivel global, como lo estamos viviendo en este momento, entonces debemos sufrir o debemos manejar un proceso de análisis y de evaluación de esta crisis. ¿Cuáles son sus impactos? ¿Cuál es la repercusión de este evento manifiesto en nuestro proyecto? ¿Sí? ¿En qué áreas de conocimiento? Es decir, si es en la programación, si es en el tiempo, si es en el costo, si es en el presupuesto, si es en la reserva de contingencia a través de la gestión de riesgos, si es en la calidad, si es en la manera en que podemos comunicarnos, si es en la manera en que podemos relacionarnos a través de la gestión de interesados. ¿Dónde están los impactos o cuáles son los impactos que estos eventos están causando en nuestro proyecto? Además de esa identificación de impactos, entonces los debemos colocar en el momento en que están sucediendo. Debemos colocarle un ranking, debemos priorizarlos, debemos colocarle una cuantificación de impacto, ¿sí? Para poder medir y para poder emitir un juicio para la toma de decisiones. Luego viene la gestión y el control, ¿sí? Identificamos cuáles eran esas causas raíces, la crisis se manifestó, entonces vamos a evaluar y analizar los posibles impactos y en qué áreas del proyecto está impactando, o si es un impacto general, como lo que estamos viviendo en este momento en nuestros proyectos. Luego vamos a emitir un juicio. Esa emisión de juicio es la evaluación entre los datos reales y las líneas bases de nuestro proyecto. Vamos a comparar esos dos elementos para emitir un juicio si estamos dentro de lo planificado, si no, si necesitamos una replanificación, si necesitamos acciones correctivas o preventivas. Eso entra dentro del subproceso de gestión y de control de los proyectos. La ejecución y las respuestas. En el primer subproceso hicimos el plan de crisis, ¿sí? No quiere decir que nosotros vamos a estudiar todo lo que pudiera pasar en un proyecto, porque generalmente las crisis son eventos de riesgos que no pudieron ser identificados de alguna manera, porque son, ya lo dije, ¿sí?, disruptivos e inesperados. Entonces,
Esta ejecución de respuestas ante la crisis viene dentro de su fase del momento donde está la crisis, ¿sí? Perdurando en el proyecto o impactando el proyecto. La crisis tiene una característica, que la crisis tiene un inicio y un fin. Se puede medir la crisis en el proyecto o en el negocio. Y por último, también tiene una evaluación constante, ¿sí? Durante su etapa de impacto, durante su etapa de manifiesto, debemos evaluar constantemente cómo han sido las respuestas, cómo han sido los impactos, y además debemos evaluar constantemente los KPIs o los indicadores que hemos colocado para medir esa evolución de posible crisis a una crisis manifiesta. A grandes rasgos, entonces, ese es el proceso que conlleva una gestión de crisis. Realmente la gestión de crisis está muy unida a lo que es la operación del negocio. Entonces es un poco más amplia que la gestión de proyectos. Y en esta gestión de crisis, en este ciclo de gestión de crisis, intervienen otros interesados, no solamente del proyecto, sino del negocio, de la organización, para poder evaluar esos impactos más allá del proyecto. La gestión de crisis tiene 3 fases principales dentro de estos 6 subprocesos que hemos mencionado en el ciclo de proceso de la gestión de crisis. ¿Cuáles son estas 3 fases? La fase precrisis, que es donde hacemos donde hacemos el diseño del plan de gestión de crisis, donde hacemos la identificación de las posibles causas raíces, donde hacemos algunos análisis de las posibles situaciones. En estas etapas precrisis nos preparamos. Esta etapa de precrisis es la que contiene la gestión de riesgos, ¿sí? La gestión de riesgos es una herramienta para la gestión de crisis, ¿sí? Entonces, toda la gestión de riesgos, proceso de identificación, proceso de análisis cualitativo, análisis cuantitativo, vienen dentro de la etapa de la precrisis, ¿sí? Dentro de la gestión de crisis. Gestión de riesgos, entonces, es una herramienta para poder manejar la crisis. Va muy entrelazada, pero la crisis es mucho más amplia. La gestión de crisis es mucho más amplia, siendo la gestión de riesgos una herramienta en esta primera etapa, donde nos preparamos. La segunda etapa es la respuesta a la crisis. La crisis se dio, ¿sí? Se manifestó la crisis en el proyecto, en el negocio, en el país, en la economía, a nivel global, etc. Entonces, en esta etapa es donde colocamos en acción ese plan y todas esas herramientas que diseñamos en la etapa anterior, en la etapa precrisis. Aquí en esta respuesta es donde vamos o necesitamos tener todas las habilidades y conocimientos de todo el equipo del proyecto al 100%. Porque otra de las características importantes de crisis es que las crisis, como son eventos inesperados, no sabemos muy bien cómo puede evolucionar. Lo estamos viviendo en este momento. Todos los días hay una noticia nueva sobre el coronavirus, sobre los síntomas, sobre sus posibles impactos en la salud y además en los posibles impactos de las respuestas que se le dieron a esa crisis. ¿Cuáles fueron las respuestas? Bueno, la cuarentena extendida, ahora una cuarentena inteligente, la apertura de sectores, la generación de la vacuna, la generación de tratamientos. Todo eso, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es la etapa de la respuesta a la crisis, ¿sí? Estamos diseñando respuestas para mitigar su impacto en muchas áreas. Con respecto a los proyectos, las respuestas vienen de un ente externo, ¿sí? Que es generalmente pues ha sido el gobierno de los países u organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Entonces son más que todo directrices, pero nosotros dentro de los proyectos, cuando manejamos crisis, un poco menos de características globales, necesitamos dar esas directrices, necesitamos dar esas acciones, ¿sí? Entonces esas acciones vienen dentro de ese plan de crisis que es muy amplio, porque es exactamente
cuál puede ser la crisis del proyecto es mucho más difícil, por decirlo de alguna manera, de determinar con precisión o con un alto rango de precisión. Entonces, ese plan de crisis es muy general, ¿sí? Si es una crisis, generalmente lo que se hace es enfocarla en diversos sectores. Si es una crisis económica con respecto a cambio de moneda, entonces podemos adaptarlo así. Si es una crisis con respecto a cambios de prioridades en el cliente, se manifiesta de alguna manera. En ese aspecto, como la crisis no teníamos algunos elementos precrisis, entonces en esta etapa donde necesitamos colocar las respuestas a ese evento general manifiesto que puede afectar todo el proyecto, el plan es una manifestación total de las habilidades y conocimientos de todo el equipo del proyecto. Por lo tanto, la experticia, la experiencia, la creatividad, la resolución de problemas son las habilidades esenciales, necesarias en esta etapa. Y la tercera fase es la post-crisis. Se terminó la crisis, ¿sí? Porque como lo dije, la crisis tiene un inicio y un fin. Se terminó la crisis en el proyecto y la debemos evaluar. O sea, debemos evaluar cuáles fueron los impactos, cómo fueron las respuestas a esa crisis, cuáles fueron los eventos que generó esa crisis, si dentro de esos eventos generados fueron riesgos identificados, si se activaron las reservas de contingencia, si se activaron los planes de contingencia, si se activaron los planes de backup, lo que se identificó y lo que se planeó en la etapa precrisis dentro de la gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, todo eso en esa etapa post-crisis lo que hacemos es evaluar, ¿sí? Evaluar cuáles fueron las realidades de nuestro proyecto con respecto a lo que se había planeado. ¿Se había planeado en qué? En el plan de gestión de crisis. Generalmente estos planes de gestión de crisis los trae o los implementa o los diseña la organización, o sea, el negocio como tal, ¿sí? Si son, por ejemplo, planes de crisis con respecto a desastres naturales, entonces va dirigido por el Departamento de Salud y Seguridad o el Departamento de Antidesastres, ¿sí? Pero también vienen generalmente de directrices externas de organizaciones públicas donde den algunas reglas, algunas normas de lo que se debe hacer en esos momentos. Entonces, 3 etapas. Tenemos 6 subprocesos en el ciclo de gestión de crisis y tenemos 3 etapas. Precrisis, donde entra la gestión de riesgos para que no nos confundamos entre gestión de crisis y gestión de riesgos. La segunda etapa, respuesta a la crisis, cuando la crisis está manifiesta, y postcrisis, lo que medimos, cuando medimos las respuestas y los impactos que esa crisis generó en el proyecto. 10 puntos claves que debemos tener en cuenta cuando estamos gestionando proyectos en crisis. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que realmente el proyecto está pasando por esta situación. No es una situación, tiene 3 características, sí, ya lo vimos. No es una situación puntual que podemos realizar una sola respuesta y se va a eliminar, muy probablemente eso sea un riesgo, ¿sí? Pero la crisis afecta de manera general y negativamente la realización total del proyecto, ¿sí? No es puntual, es general y por eso es que se traslada muy probablemente al negocio. Entonces, estos 10 puntos claves, el primero es que debemos tener atención a las primeras señales de advertencia. En esa etapa precrisis nosotros debemos colocar unos KPIs, unos indicadores que nos vayan diciendo si puede haber una manifestación de crisis que puede impactar nuestro proyecto. Por ejemplo, en el mes de enero, donde nosotros empezamos, aquí en Latinoamérica empezamos a ver noticias ya
importantes sobre el COVID-19. Pudimos haber tenido indicadores que nos dijeran de alguna manera que era una potencial crisis que llegara a nuestros proyectos, a nuestro país. Si no puede prevenir la crisis, porque lo dije, cuando la crisis se genera en causas raíces externas, no lo podemos eliminar ni prevenir de alguna manera esa causa raíz, porque no depende de la organización ni del proyecto. Entonces vamos a manejar su impacto, o sea, vamos a tratar es de contención. Son palabras también que hemos visto con mucha regularidad en las noticias en este momento. Estamos en etapa de mitigación, estamos en etapa de contención. Entonces, si no podemos prevenir la crisis para la afectación de nuestro proyecto, necesitamos implementar ese plan como un plan de contención. Debemos contenerla, reducirla, mitigar su impacto lo mejor posible en el proyecto. Tercer punto clave, enfrente la realidad. No podemos negar crisis, no podemos esconder situaciones de crisis, no podemos suavizar los impactos de las crisis, ¿sí? Sin respuesta. Debemos enfrentarlas, debemos tener conciencia y por eso es que los subprocesos son tan importantes, cumplirlos, identificación, análisis, evaluación, porque estas son las herramientas, son los datos, son los fundamentos que nos van a dar para realmente enfrentar la realidad de ese momento de crisis en nuestro proyecto. Tres ideas principales: altitud, velocidad e ideas de las cuales usted no puede, usted como líder de proyecto o como director de alguna área funcional, no puede obviar. ¿Qué quiere decir estos tres elementos? La altitud. El gestor de proyectos, el director del proyecto, los líderes funcionales, debemos ver el plan holístico del proyecto, es decir, debemos ver el proyecto como un todo, como un reloj suizo que maneja o que gestiona a la perfección sus recursos. Entonces, altitud es que la vista de nosotros tiene que estar por encima de cualquier elemento principal. No podemos ver solamente el cronograma, no podemos ver solamente el presupuesto, no podemos ver solamente la calidad, tenemos que ver todo al unísono, todo como un bosque y no solamente el árbol. Entonces, nuestra visión debe estar mucho más arriba para poder ver el proyecto como un todo. Velocidad. No nos podemos quedar sin velocidad de respuesta. Las respuestas en momentos de crisis son prácticamente sin tiempo a la demasiada planificación. Por eso es que existe la precrisis, porque en el momento de la crisis dar respuestas generalmente son respuestas tardías, son respuestas no oportunas. Entonces, la velocidad de respuesta no la podemos perder y la velocidad a la flexibilización y tolerancia de los planes que hayamos ejercido o de los planes que hayamos diseñado. Y la tercera es las ideas. No nos podemos quedar sin ideas. Las crisis son momentos también lo hemos escuchado en estos últimos días, son épocas de renovación, son épocas de transformación, son épocas de creatividad. Por lo tanto, como directores de proyectos, no nos podemos quedar sin ideas. Entonces, visión de altitud, velocidad de respuestas e ideas, ¿sí? Creación de ideas para poder responder y adaptarnos a los cambios que son muy rápidos en los momentos de crisis. Prepárese, etapa pre-crisis, una buena, adecuada gestión de riesgos nos va a ayudar increíblemente en los momentos de crisis en nuestro proyecto. Así haya sido eventos inesperados que no están dentro de la gestión de riesgos, pero muy probablemente esos impactos los hayamos estudiado dentro de la gestión de riesgos y tengamos alguna reserva de contingencia o algunas respuestas potenciales ya diseñadas. Sea realista, pero optimista, ¿sí? Y esto a mí me pasa mucho cuando estoy
dentro de la gestión de riesgos de los proyectos, porque a los que diseñamos e implementamos gestión de riesgos nos dicen generalmente los pájaros de mal agüero de los proyectos. Y no es verdad, ¿sí? La gestión de crisis no es para ser pesimista, es para estar preparados, para que no nos tome por demasiada sorpresa los elementos que pueden impactar todo el proyecto, incluso el negocio. Entonces debemos ser realistas, ¿sí? Debemos enfrentar la realidad y no por eso necesitamos tener una visión o un sesgo pesimista. Debemos ver lo que realmente está pasando, pero también tener cierta impresión de que los planes y las respuestas que hemos creado van a salir bien, ¿sí? Si nosotros mismos no creemos en nuestros planes ni en nuestras respuestas, entonces ni las vamos a poder implementar y muy probablemente entonces tampoco vayan a surtir el efecto que estamos buscando. Escuchar y fomentar opiniones fuertes, ¿sí? Viene muy relacionado con el cuarto aspecto, que es enfrente a la realidad. Nos gusta suavizar las situaciones, ¿sí? Nos gusta no decir las cosas reales porque pudiéramos ser no políticamente correctos o pudiéramos faltar un poco a la diplomacia. En gestión de crisis se debe mantener, sí, siempre el respeto, pero se debe fomentar y escuchar las opiniones fuertes, porque generalmente las opiniones fuertes son las que están llenas de realidad y de verdad. Hágase cargo de la comunicación, la gestión de crisis, y por eso es que ven que los mandatarios en este momento de diversos países tienen una comunicación diaria o por lo menos una comunicación mucho más activa de lo que en un momento donde el país está generalmente en una etapa de tranquilidad. La comunicación en la gestión de crisis es uno de los aspectos más importantes, porque genera mucha incertidumbre a los stakeholders, a los involucrados del proyecto, ¿sí? Entonces, silencio en crisis quiere decir que o no estamos manejando bien la crisis o la crisis es peor de lo que estamos informando. Entonces, una correcta comunicación y el director del proyecto en ese momento debe tomar las riendas de los canales de comunicación, tomar las riendas de verificar cuáles son las comunicaciones que se van a informar y de los tiempos, de las frecuencias que generalmente son mayores a un momento normal en el proyecto. Conozca sus fuerzas y sus debilidades, usted, la del director del proyecto, la de los líderes funcionales y la de todo el equipo del proyecto. Las debemos conocer, ¿sí? Y nosotros introspectivamente debemos analizar cuáles son esas fuerzas y esas debilidades que en momentos de crisis pudiéramos necesitar o aprender a manejar correctamente. Una anécdota rápidamente. Estuve en un proyecto muy grande, proyecto marco, que se iba a desarrollar dentro de la construcción de 4 plantas, de procesamiento de caña de azúcar para etanol. El proyecto cayó en una crisis increíble. La empresa como tal, la organización, una de las mayores constructoras del mundo, estaba pasando en ese momento por una crisis muy dura a nivel mundial, y el director del proyecto, de este proyecto macro y dentro de un contrato marco con el Estado, tuvo que empezar a tomar acciones muy rápidamente sin tener un plan de crisis, y las acciones, los que estábamos dentro como líderes funcionales, pues había personas que las refutábamos, decíamos, pero es que esa no es la acción correcta dentro de esa área de conocimiento, estamos tomando acciones sin saber los impactos, sin saber en qué punto estamos, sin saber cuál va a ser, si podemos optar a por una replanificación. Y realmente ese proyecto se fue a pique, fue un proyecto que se canceló totalmente, y luego tras auditorías se destinó uno de los resultados de esa auditoría fue que la gestión de crisis en ese momento falló total y absolutamente en ese proyecto. Se pudieron haber tomado decisiones diferentes si hubiésemos tenido información valiosa en ese momento, si se hubiese seguido, una correcta gestión de riesgos en el proyecto, porque muchos
de los eventos que sucedieron al generarse la crisis fueron riesgos identificados, ¿sí? Pero la implementación de la gestión de riesgos en ese momento era la piloto, y ese fue el proyecto piloto dentro de la implementación de gestión de riesgos de esa organización. Entonces, conocer fuerzas y debilidades de todo el equipo, escuchar las opiniones del equipo, es sumamente importante en esos momentos de crisis. Gestión de crisis y gestión de proyectos realmente viene muy ligado. La gestión de crisis está un poquito más arriba, tiene una visión más holística porque no es solo del proyecto, sino que une al negocio, a varios proyectos, programas y portafolios. Pero esa gestión de crisis viene unida, o las habilidades y conocimientos que debe tener un director de proyecto para poder gestionar proyectos, sobre todo en momentos de crisis, viene arraigado profundamente en los conocimientos y habilidades de las áreas de conocimientos y procesos de la gestión de proyectos. Sabemos que la gestión de proyectos está presente en diversas áreas de conocimiento: gestión de la integración, gestión de alcance, gestión de cronograma, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de las comunicaciones, gestión de los interesados, gestión de riesgos, gestión de las adquisiciones. Son todas estas áreas de conocimiento que nos presenta, por ejemplo, el marco de conocimiento del PMI dentro de la gestión de proyectos. Todo director de proyecto, todo equipo o toda persona que forma parte del equipo de proyecto debe tener habilidades y conocimientos no solamente técnicos y operativos, sino que tiene que tener conocimientos a nivel táctico y a nivel estratégico. La gestión de crisis está en el nivel estratégico de la toma de decisiones, porque son decisiones que impactan grandemente el proyecto. ¿Lo vamos a cancelar? ¿No lo vamos a cancelar? ¿Vamos a replanificar? ¿Le vamos a inyectar mayor dinero? Son decisiones muy, muy importantes. Entonces, entran dentro del nivel estratégico de decisión, es el último nivel de decisión: junta directiva, CEO, vicepresidencias de las organizaciones. Todas estas áreas de conocimientos y las habilidades que debemos desarrollar nos van a ayudar a gestionar todas las crisis que se presenten en los proyectos. Imagínense que un proyecto normal, el 33%, esa es la estadística que tenemos en ese momento, solamente el 33% de los proyectos que se desarrollan en LATAM, en Latinoamérica, cumplen alguna de las restricciones, es decir, cumplen con cronograma o cumplen con presupuesto o cumplen con alcance, esas tres restricciones. En momentos de crisis, la estadística es muchísimo menor, porque generalmente ya es bastante retador, ¿sí? Gestionar un proyecto y cumplir sus líneas bases, pero en momentos de crisis es aún más difícil, porque es el impacto de esa crisis, la disrupción, lo inesperado de ese evento, genera que se rompa de alguna manera las líneas bases que hemos creado del proyecto y que haya una capacidad de respuesta sumamente rápida para ir evolucionando y para ir diseñando a medida que la crisis va evolucionando esas nuevas líneas bases. Entonces ese presupuesto se va a mantener, cuáles son las negociaciones con los contratantes y los contratistas, hay posibilidad de replanificación o no, es un proyecto que debemos continuar, que debemos paralizar o que debemos cancelar. Pero todas esas decisiones deben estar fundamentadas en todos los conocimientos de todas las gestiones que trata la gestión de proyectos. Gestión de riesgos y gestión de crisis, bueno, ya lo vimos, la gestión de riesgos entra dentro de la fase precrisis, es decir, de la primera etapa, donde diseñamos esos planes de respuestas de eventos que sí podemos o sí identificamos y calificamos. Dijimos, tienen una alta probabilidad o tienen un bajo impacto, etcétera.
y sobre todo diseñamos algunos planes de respuestas, planes de contingencia y calculamos la reserva, ¿sí? Esta reserva no es una reserva de crisis, no la confundamos, es una reserva de contingencia para eventos de riesgos identificados y manifestados. Pero sí nos puede ayudar a manejar mejor ese momento de crisis por el que esté pasando el proyecto. Es una herramienta de la gestión de crisis. Cuando nosotros estamos estudiando la gestión de crisis, una de las frases que a mí más me gusta tener presente cuando tenemos algún proyecto en crisis y el cual debemos estudiar esos impactos es la siguiente. La manera en la cual el director de proyecto enfrenta la crisis depende largamente o profundamente del conocimiento y las habilidades que posee él o ella y de todo su equipo, ¿sí? No solamente el director del proyecto va a estar encargado de manejar una crisis. Toda crisis se maneja en equipo. Así como el proyecto se gestiona en equipo, la crisis aún más. Todos los conocimientos y las habilidades que tengan todos los integrantes del equipo del proyecto, incluso de los stakeholders, de los involucrados, van a ser necesarias para diseñar respuestas ante esta crisis. Y por último, para ya entrar en la etapa de preguntas, así como los riesgos, cuando estamos en riesgos, tenemos una visión tanto de los impactos negativos o de los eventos que pueden impactar negativamente el proyecto, debemos tener también una visión optimista, es decir, la parte de las oportunidades, eventos positivos que puedan impactar de manera satisfactoria el proyecto. La crisis, la gestión de crisis también tiene esta visión. Aunque la crisis es un impacto negativo en nuestro proyecto, nosotros debemos tener una visión en ambos rangos, ¿sí? Hay una parte de esa crisis que es una seria amenaza a la finalización o ejecución del proyecto, pero también puede existir algunos elementos que puedan ser una fuerza impulsora para que nosotros como partes del equipo del proyecto pudiéramos gestionar mejor nuestras habilidades y nuestros conocimientos en función de la correcta o satisfactoria finalización de ese proyecto. Entonces, no veamos la crisis de una manera negativa completamente, porque lo que siempre han dicho las personas que han estado en gestión de proyectos es que estos momentos son los momentos donde si los aprovechamos pudiéramos tener respuestas con una gran creatividad y que pudieran ser trasladadas completamente para otros proyectos y para la organización. Entonces con eso pudiéramos dar inicio a lo que es el tiempo para preguntas. Bueno, Betsaida, que quisiera darte las gracias por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. Y bueno, a partir de ahora vamos a abrir, digamos, una sesión de preguntas donde cada uno de los asistentes pueden escribir en el chat aquellas dudas o inquietudes que tengan relacionadas con la temática a tratar, con el programa de gerencia de proyectos de la universidad o cualquier otra pregunta que quisieran aclarar en este momento. Entonces vamos a abrir una sesión de 5 minutos de preguntas. Los invitamos a que utilicen el chat y aprovechen este espacio para aclarar dudas. Aprovecho de pronto este espacio que están tomando para redactar sus preguntas para invitarlos a inscribirse a la universidad. Actualmente tenemos inscripciones abiertas. Deben seguir únicamente digamos, los pasos que están publicados en la página web para inscribirse a los programas que tenemos disponibles este semestre. Las clases de especializaciones se proyectan iniciar el 14 de agosto, entonces aún tienen tiempo y digamos que también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram pueden seguirnos en @uninorteco
En Facebook también nos pueden encontrar como Uninorte y digamos que pueden de esta manera estar atentos a todas las actividades y eventos que estamos realizando de manera gratuita a lo largo de estas semanas para, digamos, aportar conocimiento y digamos, estamos debatiendo muchos temas de actualidad que sin lugar a dudas van a ser muy provechosos para ustedes. Bueno, al parecer no hay preguntas en este momento por parte de nuestros asistentes. Quisiéramos agradecerles a todos por haber participado en este webinar que preparamos especialmente para todos ustedes. Les recordamos que esta conferencia fue patrocinada por los programas de gerencia de proyectos y diseño y evaluación de proyectos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Les deseamos una muy feliz noche. Agradecerte a ti también, Betsaida, a todo el equipo de la Dirección de Especializaciones, al equipo de Mercadeo, al equipo de TICS por habernos brindado todo este espacio. Y bueno, les deseo muy feliz noche a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Perdón, Joaquín, ¿Sí? vemos que en el chat hay algunas preguntas. Ok, qué pena. Tranquilo, no te preocupes. Creo que no tengo habilitada la opción. No Ok, sé si me puedes ayudar, por favor, leyendo las preguntas. claro que sí, yo las puedo leer desde acá. Ana Carolina Ibáñez Orozco nos pregunta, ¿cómo puedo aplicar esta gestión de proyectos y crisis en el ámbito legal de una empresa? El ámbito legal es algo un poco más específico realmente porque va a depender de la clasificación de la crisis y de en qué elemento cae, ¿sí? En qué característica o en qué clasificación, en realidad esa es la palabra, en qué clasificación cae. Por ejemplo, dos elementos que se manejan en la parte legal de crisis es caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Son los dos grandes grupos que tenemos. Y dependiendo, uno, de la política de la organización, dos, de las leyes gubernamentales del contexto donde se esté moviendo el proyecto, pudiéramos tener algunas directrices, algún camino, alguna luz para poder manejar legalmente ese evento, porque tiene características muy específicas, ¿sí? Un evento, por ejemplo, un desastre natural que caiga dentro del renglón de fuerza mayor es que no puede ser predecible, ¿sí? No hay manera de predecirlo, o si lo podemos predecir, son con minutos, es como un tiempo muy pequeño, de manera que no podemos tener una gestión de crisis con plenitud. En prefase, sí, podemos estar preparados de alguna manera, pero una vez ocurra, pero la mitigación, el monitoreo del indicador no lo podemos tener a gran medida porque no existe manera. Entonces, la ley nos dice muy específicamente cómo podemos enmarcar estos elementos de crisis en esos dos grupos, fuerza mayor o caso fortuito. COVID, por ejemplo, es uno de los eso está en la mesa en este momento, ¿sí? Hay unos que lo están enmarcando como fuerza mayor, hay otros que dicen que no, porque sí podía ser predecido, porque sí podíamos monitorearlo, pero la ley generalmente lo marca en esos dos y la gestión de crisis, la política de la organización pudiera tener una pauta inicial para poder manejar legalmente esos casos, pero la mayoría no las dan las leyes gubernamentales del contexto donde se esté manejando el proyecto. Betsaida, nos pregunta Carlos Herrera si la crisis puede ser considerada como un proyecto dentro del mismo proyecto. Pudiera ser una visión, ¿sí? Pudiera ser una visión de la crisis en ese momento. Sin embargo, ese proyecto, si lo vemos así, si lo vemos como un proyecto, generalmente el enfoque del manejo de crisis es un enfoque adaptativo, porque como la crisis evoluciona todo el tiempo, el evento apenas lo estamos estudiando,
cuál es su impacto, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, cuál fue su causa raíz, que aún podemos que no la sepamos. Entonces, el enfoque, si lo vamos a tratar como un proyecto, debe ser un enfoque mayormente adaptativo. Entonces, lo pudiéramos utilizar o pudiéramos emplear metodologías, por ejemplo, ágiles, ¿sí? Para poder ir cambiando ese alcance, porque recuérdense que todo proyecto tiene, para que sea un proyecto, debe tener características principales. Debe ser un evento único, debe tener un inicio y un fin, debe tener un alcance definido. Entonces, dentro de esas características, la mejor metodología o la metodología que mejor se adapta son enfoques adaptativos, si lo vamos a tratar como un proyecto. Gracias, Betsaida. Gerardo Almanza nos pregunta, creo que lo más difícil en estos momentos es cómo financiar un proyecto. ¿Cuál cree que sería la mejor forma de poder financiar un proyecto en estos momentos de pandemia? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que en este momento donde es una crisis que sí tendrá un final, pero es una crisis que durará por algún tiempo importante. Entonces el financiamiento va a ser a través de, o es el que se está planteando, a través de aseguradoras con terceros, ¿sí? O sea, ese financiamiento muy probablemente vaya a llevar una póliza. Es lo que se está manejando en ese momento. Proyectos donde las organizaciones no tengan los fondos totales, que necesiten inversionistas, que necesiten una banca de segundo piso o cualquier otro tipo de inversión externa, es decir, que necesiten un financiamiento. Muy probablemente las personas se vayan a resguardar esa inversión de que el proyecto sí continúe, y si el proyecto no continúa por algún aspecto referido a la situación que estamos viviendo en este momento, sea la aseguradora que lo cubra. Para darles un ejemplo rápidamente, el campeonato de tenis, Wimbledon, es el único proyecto hasta ahora conocido públicamente que identificó la pandemia como un riesgo, y la aseguradora tuvo que pagarle una cantidad enorme de dinero porque los campeonatos de tenis, pues los dueños no tienen todo el dinero, son como inversionistas, entonces se protegieron a través de una aseguradora, y la aseguradora salió publicado, lo pueden buscar por LinkedIn, por internet. La aseguradora les tuvo que reconocer una cantidad pero enorme de dinero porque se blindaron, se conoce como blindaje de financiamiento. Entonces, muy probablemente esa es la estrategia que vayan a utilizar ahorita muchos proyectos grandes. Con relación a aquellas personas que nos preguntan si las diapositivas van a ser compartidas, les comento que nosotros les vamos a enviar el video de la presentación de hoy y van a poder, digamos, revivir todo lo que conversamos durante esta charla. Carlos Herrera Betsaida me pide que por favor, si puedes colocar la diapositiva donde están los 10 puntos claves. Al parecer quiere tomar una anotación de ahí. Claro. Acá. Ana Carolina Ibáñez nos pregunta, bueno, esa pregunta ya la respondieron. Finalmente, Edwin nos pregunta si la especialización en gerencia de proyectos nos va a certificar bajo la metodología del PMI. Con relación a esta pregunta, quisiera comentarles a todos que, bueno, la metodología que utiliza la universidad a lo largo de la especialización en gerencia de proyectos y en gerencia de proyectos de la construcción es la metodología del PMI. ¿Qué significa esto? Que una vez ustedes finalicen el año de especialización, ustedes van a poder presentar el examen ante el PMI siempre y cuando cumplan con unos requisitos que exige esta entidad internacional. Esta organización exige que ustedes cumplan con unas horas de teoría, unas horas prácticas y digamos con la realización de un examen para que ustedes puedan tener certificaciones como las que tiene Betsaida ahora mismo, PMP, del PMI. Digamos que con la especialización ustedes completarían las horas teóricas, sin embargo es necesario que ustedes certifiquen un número de horas prácticas y que finalmente realicen el examen para que puedan obtener la certificación ante el PMI. Durante el año de especialización ustedes van a tener un año de membresía al PMI. Esto les va a permitir asistir a eventos que realice el PMI. Digamos que también van a tener beneficios en cuanto al valor del costo del examen. Si ustedes desean aplicarlo una vez finalicen la especialización, van a tener un costo preferencial que es especial para los miembros
asociados al PMI. Entonces tendrían esos beneficios con relación a esta entidad, y bueno, ya depende de cada uno de ustedes y del proyecto que tenga cada uno y de cumplir con los requisitos que les mencioné para ser certificados ante el PMI en cualquiera de las certificaciones que ellos manejan. Aparte, también nos pregunta Ana Carolina Ibáñez, para concretar la pregunta, ¿en la clasificación de fuerza mayor se puede reorganizar la empresa, es decir, sus áreas administrativas, para optimizar el desarrollo de la actividad económica de la empresa? Eso depende un poquito de cuál es el sector donde se desenvuelve la empresa, pero sí, hay maneras administrativas y legales de blindarse, ¿sí? De protegerse, de proteger a la empresa en casos de fuerza mayor o caso fortuito existen. Claro, son respuestas bastante costosas, pero sí existen. Sí hay una manera de, si ese es el enfoque de la organización, porque pues, por ejemplo, es una organización que es a la intemperie, o el contexto del proyecto donde se está desarrollando el proyecto es en Japón, ¿sí? Que tiene monzones o que la probabilidad de un terremoto es mucho más alta que en otros sectores. Entonces, hay maneras de protegerse administrativa y legalmente. Sí existe en la estructura de la organización, pudiera llevar a eso, pero es un enfoque que va a depender de la política de la organización. Gracias, Betsaida. Y finalmente, José Esteban Díaz nos pregunta, entiendo que la administración de riesgos abarca lo que es la parte de imprevistos del proyecto. Mi pregunta es si los riesgos asociados a las personas desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo también hacen parte de esta área del conocimiento. Generalmente los riesgos de esa área son más riesgos operativos, ¿sí? Se ven en los HACCP, que son los riesgos de actividades operativas. Pero si estamos dentro del proyecto, es un proyecto, por ejemplo, de construcción, entonces debe haber riesgos identificados dentro del área de seguridad, salud en el trabajo para poder tener esas respuestas potenciales dentro del proyecto como tal. Y esta área maneja mucho más allá del proyecto, maneja el área operativa. Entonces es donde entran la definición de riesgos, pero ya dentro de los HACCP, que son los riesgos operativos. Pero dentro del proyecto la gestión de riesgos es general, ¿sí? No solamente riesgos financieros, ni riesgos que la probabilidad de cumplir con el presupuesto, ni la calidad, sino también tienen que ver con riesgos de personal. Riesgos físicos, por llamarlos de alguna manera. Bueno, creo que ya han sido respondidas todas las preguntas que han hecho nuestros asistentes. Agradecemos mucho a todos nuestros asistentes por haber permanecido durante este tiempo en la conferencia. Agradecemos por su actividad con cada una de las preguntas, fueron muy interesantes todas. Le agradecemos nuevamente a Betsaida por habernos brindado este espacio, a la Oficina de Mercadeo, a la Dirección de Especializaciones y al Departamento de TICS por brindarnos todo este soporte. Les deseamos a todos una muy feliz noche, que estén muy bien. Esperamos poderlos tener presentes en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.